Dios te bendiga, iglesia. En esta mañana estaremos reflexionando en la lección del día 26 de abril del 2020, lección número 17. Cristo exaltado sobre todas las cosas. Esta base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22 y capítulo 4, versículos 1 al 2. En la lección de este día, cómo Cristo es exaltado sobre todas las cosas, y hay 6 elementos que quisiera que usted y yo pudiéramos meditar a largo rango. Y uno de ellos es que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. La liberación del pecado de aquellos hombres y de la humanidad que creían que el castigo era necesario para liberarse del pecado. También son eternos y eficaces porque murió una sola vez y por todas, ya que el sacrificio en el Antiguo Testamento de los corderos, que se hacía una vez al año, solamente lo que hacía era cubrir el pecado, y tenían que volver día tras día, año tras año, a ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero la sangre de Cristo no tapa, la sangre de Cristo nos limpia, nos redime. La sangre de Cristo sigue teniendo la eficacia como en aquel momento que murió en la cruz del Calvario. También fueron vicarios porque murió con una muerte sufriente, quebrantadora del cuerpo, una muerte deshonrosa, porque fue llevado como malhechor y murió en la cruz del Calvario, pero con propósito de reconciliarnos, de reconciliación de los hombres con Dios, para bendecir nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir bajo la gracia, la misericordia, el favor de Dios en nuestra vida y sentir la salvación de nuestras almas. Fueron violentos porque fue castigado, fue golpeado, fue vituperado, fue menospreciado de la humanidad. Pero culminando con la resurrección de Cristo. Esa resurrección que es la garantía que la iglesia hoy tiene. Que tenemos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús y que puede tener todo aquel que crea en el Señor Jesús, que sea su Salvador. Aquellos que hemos creído tenemos una garantía bajo lo que hizo el Espíritu Santo con el Hijo de Dios, que lo resucitó de entre los muertos para volver a darle la vida, la autoridad y el poder que en él existía. En la lección, el escritor habla de la expresión vivificado. Significa que el Espíritu fue el que hizo y ejecutó la autoridad y el poder y el mandato de Dios Padre para irle a levantar de entre los muertos. Había una palabra profética que él sería en 3 días levantado, de que él destruiría el templo y en 3 días lo volvía a reconstruir. Que aunque los apóstoles no entendieron, no pudieron comprender aquella expresión, él estaba hablando del cuerpo de él. Una promesa que estaba garantizada ya en una palabra dicha por él mismo. Que dice el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, hay una lucha de intérpretes, de exégetas con estos versículos. Pero iglesia, yo no quisiera entrar en las discusiones de los exégetas ni de los comentarios que se hablan. Solamente quiero expresarle que él fue al Hades, predicó, dice Pedro allí en ese versículo 19, a los espíritus. Hace referencia a aquel tiempo antiguo cuando Noé construía el arca y que aquella gente no creyeron y murieron en el diluvio. Solamente 8 personas fueron salvas en el arca porque entendieron y comprendieron y creyeron a lo que Noé había predicado por 120 años. Hoy yo entiendo por la palabra que él fue a proclamar allí lo que Dios le había dado, una autoridad en el cielo y en la tierra. Y aún para quitarle a Satanás la llave de la muerte, porque él tenía la autoridad para poner la vida y volverla a tomar. En la lección, lo que el Espíritu Santo habla y expresa en relación a esa resurrección, vemos la función del Espíritu Santo
en aquel tiempo como hoy presente. Hoy la predicación, aquellos que creemos, somos liberados del pecado por la sangre, pero el Espíritu Santo comienza a transformar y a regenerar nuestras vidas para que nosotros podamos mantener una vida libre de pecado, libre de concupiscencia de la carne, de los placeres del mundo. El Espíritu Santo sigue teniendo una función sobre la iglesia en este tiempo, y hoy más que nunca tenemos que darle la oportunidad y de abrirle las puertas de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y nuestras actitudes, entregárselas a Él para que Él dirija nuestros pasos y cada día nosotros seamos santificados para el día de la venida de Cristo. Hay dos cosas que el creyente es confrontado, y es con el pecado o los sufrimientos. Mire, el cristiano sufre, enferma, pasa por problemas, se confronta con la realidad de la vida porque vive todavía en este mundo. Creemos por fe que Cristo sana. Creemos lo que dice allí, que ni plaga tocará nuestra morada. Pero nuestro cuerpo está hecho de lo más frágil de la tierra. Tenemos una garantía de salud por las heridas de Cristo. Que la palabra nos invita, nos convence y nos lleva y nos motiva a que podamos orar en el nombre de Jesús y recibiremos salud. Cuando la enfermedad llegue por la condición del cuerpo, no por la condición del pecado, porque por causa del pecado entró la enfermedad. Y la enfermedad, cuando es causa del pecado, lo único que la sana es la sangre de Cristo. El pecado afecta nuestras emociones, pensamientos, carácter en nuestro diario vivir. Por eso, como cristianos, no podemos pensar que vivimos en una burbuja. Nos podemos enfermar, podemos pasar ese problema económico, podemos tener un problema de salud emocional, podemos enfrentarnos a vicisitudes en los lugares donde trabajamos o en la comunidad donde vivimos, pero no quiere decir que es por causa del pecado, porque si usted ha mantenido su fe en Cristo y se ha mantenido para Él, viviendo para Él, allí hay una garantía de la palabra del Señor y del Dios Todopoderoso para con nosotros. En este momento hay un llamado a la convivencia como iglesia, a mantener el cuidado, y le habla a los ancianos, a nosotros los ministros, que apacentamos la grey del Señor, que no lo hagamos por fuerza, sino voluntariamente. Que aquel que venga a los caminos del Señor sirva a Dios con alegría, con gozo, por el ejemplo, por la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. No por ganancias deshonestas, no pensando en lo material y en el dinero, que la palabra habla, que el obrero es digno de su salario, pero el ministro no puede estar pendiente a estos elementos de la economía. El ministro vive bajo la gracia de Dios, vive por la cobertura de Dios, vive porque allí Dios suplirá, porque aún la palabra nos enseña y nos instruye que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En aquellos tiempos, aquellos ancianos tenían la responsabilidad de instruir y de guiar al pueblo al Señor. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad, digo nosotros, porque la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura, que puedan ser limpios de toda carga y de todo pecado. Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad y el deber de enseñar, de instruir, de hacer nuevos líderes, de que la iglesia madure y crezca. Aquellos que no han conocido al Señor puedan venir a los pies de Cristo. La palabra y la lección nos lleva a comprender que aquel verbo que en el Evangelio según San Juan se habla, en el primer capítulo, se encarnó para venir a la tierra, para hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Aquel sacrificio perfecto. Fue inmolado y llevado a muerte de cruz. Pero hoy lo vemos exaltado a la diestra del Dios Padre, sentado en el lugar que dejó. Hoy tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Iglesia, tenemos frente a nosotros el deber como iglesia hoy en este tiempo a reflexionar, a meditar, a pensar
Si en medio de este tiempo, que aunque no hemos podido llegar al lugar que estamos acostumbrados a llegar, si has puesto en propósito hablar con alguien, de llevar una palabra de esperanza, que puedan conocer a ese que fue exaltado sobre todas las cosas, que puedan entender que el sacrificio de la cruz no se quedó allí en la muerte y en la resurrección. Hay una esperanza de vida eterna, porque Él lo prometió, que Él iría a hacer moradas, a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Reflexiona, medita en esa palabra. Fue exaltado sobre todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde.